En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Buenos días, hermanos. Antes de pasar a la cena del Señor, vamos a cantar el himno número 193. Himno número 193. Si lo tienen, cantemos. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mar imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Vivo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi madre enterró, resucitado es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevado lejos de Calvario, un día enclavado sobre una cruz, sufriendo dolores sin pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi madre enterró, resucitado es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz, reposo de dolor. Velaban los ángeles sobre el sepulcro, de única eterna esperanza al Señor. Vivo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi madre enterró, resucitado es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarme no pudo, un día el ángel la tierra quitó. Amén, Jesús, ya lo he vencido, a estar con su Padre, su trono ascendió. Vivo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi
día Él viene, pues lo prometió. Un día otra vez viene con el ángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh, dirá mi ángel que unido su pueblo, glorias a Cristo, por siempre estará. Vivo de alma, muerto salvo, y en el sepulcro mi madre enterró, resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a participar primeramente del mandamiento de la Cena del Señor, para después pasar a lo que es la ofrenda para los santos. Vamos a leer Isaías 52, del 13 en adelante. Dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él vuestras enfermedades y sufrió vuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí, hermanos, leemos un poco de lo que habría de vivir nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo se profetizaba que iba a llegar un hombre, iba a llegar aquel llamado Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, para morir por usted y por mí. Y este, hermanos, es un mandamiento del cual nos sirve y lo necesitamos para recordar que un día vino el Señor Jesús a morir por usted y por mí. Que vino el Señor Jesús a morir por usted y por mí, hermanos, cuando Él lo único que vino a hacer en esta tierra fue derramar paz sobre todo aquel que tocó, y esas palabras que siempre salieron de su boca siempre fueron pasando de persona en persona, para que ellos entendieran que la única manera de ser salvos y de estar bien con Dios es de la manera que Él nos quería enseñar. Y gracias a eso, hermano, gracias a esa bondad, gracias a ese amor, gracias a ese pensar y ese amar en el prójimo que tuvo el Señor para con nosotros, ¿cuál fue su final? ¿Cuál fue su pago? Ser clavado en la cruz. Él vino a dar amor, paz, y Él recibió golpes, escupitajos,
maldicencias. Desde antes de nacer, hermanos, desde que estaba en el vientre de su madre, al Señor Jesús ya era perseguido para darle muerte. Y cuando empezó su ministerio, no fue otra cosa más que ser perseguido, ser atacado, ser juzgado y ser prácticamente como para aquellos que estaban en aquel tiempo, una escoria para la sociedad. Siendo que era todo lo contrario, hermanos, siendo que Él era el Hijo de Dios, por el cual usted y yo íbamos a tener la oportunidad de ser salvos, la oportunidad de que si lo escuchamos, vivir en paz, y la oportunidad, si lo escuchamos, si leemos de sus palabras, de estar tranquilos en esta tierra, hermanos, y como premio mayor, de un día estar sentados a la diestra de nuestro Padre. Entonces, hermanos, para eso es este mandamiento, simple y sencillamente, para recordar que hubo alguien que murió por usted y por mí, para recordar que el mismo Dios bajó, se hizo carne y sufrió todo lo que usted y yo podemos sufrir como seres humanos. Entonces, hermanos, vamos a tener en cuenta eso, vamos a participar del pan para recordar el cuerpo del Señor Jesús y vamos a participar del jugo de uva para recordar la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a nuestro hermano que por favor ore para que Dios bendiga el pan. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. En estos momentos, Padre, les vamos a pedir, le pedimos, Padre, que usted bendiga este pan sin levadura, que es en memoria del cuerpo maltratado de su Señor Jesucristo, para pagar nuestros culpas. Bendíganos, Padre, así como estamos, pues se lo pedimos todos, se lo agradecemos en el santísimo nombre de su Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora vamos a participar del jugo, hermanos. Vamos a pedir a nuestros hermanos que oren para que Dios bendiga el jugo. Nuevamente, Padre, nos dirigimos a usted a través de la oración para pedirle que bendiga este jugo de uva, el cual nos ayudó a recordar la sangre derramada por su Hijo Jesucristo en aquella cruz del Calvario para todos nuestros pecados. Te pedimos que bendigas a todos los que vamos a participar de este momento, os lo pedimos y lo rogamos
en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, que nos ha permitido participar de este mandamiento, también siempre teniendo en cuenta que el Señor Jesucristo vendrá por segunda ocasión. Vamos a participar ahora a la ofrenda para los santos. Dice en 1 Corintios 16:1: en cuanto a la ofrenda para los santos, hacemos también de la manera que lo leen las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Dice en 2 Corintios 9: pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, hermanos, vamos a participar de la ofrenda. Vamos a dar, como dice la palabra, conforme hayamos prosperado. Vamos a orar. Bendito Padre, le damos las gracias en estos momentos porque nos ha dado la fuerza, la salud para poder estar aquí y poder participar de todos sus mandamientos. En especial en estos momentos, Padre, le queremos pedir que usted bendiga la ofrenda, que bendiga los trabajos de cada uno de mis hermanos, de un servidor. Le agradecemos infinitamente por todas sus bendiciones. Le rogamos, Padre, que nos dé el sustento diario de cada día. Eso lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Hermano Mario. Buenos días, mis hermanos. La lectura en esta mañana se encuentra en Juan capítulo 19, versículos del 17 al 18. Juan capítulo 19, versículos del 17 al 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar, pero antes de ello quiero hacer una oración, hermano, muy especial. Vamos a orar. Padre bendito, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En esta hora, Padre, le dijimos a usted, en medio de esta oración, para pedirle con un corazón humillado, nuestro Dios, por la salud de José. Usted sabe, Padre, que está en el hospital, está internado, está padeciendo, Padre, de su cuerpo físico. Lo ponemos en tus manos, que tú seas con él y le ayudes, Padre, a poder, nuestro Dios, salir adelante en su respiración, nuestro Dios. Al igual que también ponemos en tus manos la salud de nuestro hermano Francisco, el cual, Padre eterno, pedimos por él y también por su salud, nuestro Dios, y por su situación. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo, que nos bendigas. Amén. Bien, hermanos, gracias nuevamente al hermano que leyó este pasaje de Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18. En el versículo 17, hermanos, dice, y él, o sea, hablando de Jesús, ¿no? Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Dice la escritura, y allí, o sea, a Jesús, y allí le crucificaron, y con él, con Jesús, dice, a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. La palabra de Dios, hermanos, nos dice también que Jesús, cuando iba a entrar a Jerusalén, entró de una manera triunfante también. Mas sin embargo, hermanos, hoy en día, usted lo puede ver, hermanos, yo lo vi en la mañana,
Así estaba, hermanos, la parte donde una denominación se reúne, hermanos, totalmente llena, hermanos. Y toda la gente, y hasta los pequeñitos, hermanos, llevaban en sus manos una cruz de palma. Pero cuando hablamos, hermanos, de una cruz, Jesús jamás dijo, hermanos, que lo hiciéramos de esta manera. Cargar la cruz, hermanos, no significa que yo la lleve cargada de madera, de plata, de oro, de bronce. Hermanos, no sé, pero cargar la cruz, hermanos, no es de esa manera. Cargar la cruz del Señor, hermanos, va mucho más allá, hermanos, de lo que está diciendo la Escritura. Actualmente, hermanos, el mundo hace mucho hincapié en el momento de Jesús. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, enfatiza su muerte. Los primeros cristianos, hermanos, se reunían cada primer día de la semana para recordar la muerte del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7, hermanos, y 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. De hecho, hermanos, la cruz de Cristo es la parte principal, la parte fundamental en la historia de toda la humanidad. Sí, hermano, es la parte fundamental, pero la crucifixión, hermanos, de Jesús va más allá, hermanos, de llegar a pensar que cuando se dice la Escritura, hermanos, que Él cargó su cruz, Él ya sabía, hermanos, a qué había venido a este mundo. Sabía que iba a sufrir, sabía que iba a padecer, sabía lo que le esperaba, sabía quién le iba a estorbar, sabía que Judas lo iba a traicionar y que Pedro también le iba a servir de estorbo. Él lo sabía todo, hermano. Él sabía, hermanos, la manera en que iba a morir, hermanos. Pero, ¿por qué tuvo que morir el Hijo de Dios? ¿Por qué tuvo que morir? La gente, hermanos, no se ha hecho esa pregunta. Aquellos que están sin Cristo, hermanos, deberían de hacerse esa pregunta como la hicimos algún día usted y yo. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Y la segunda pregunta es, ¿qué hizo para ser crucificado? ¿Qué hizo para llevarlo a esa crucifixión? Y la tercera, hermanos, ¿cómo murió? ¿Cómo murió? Pero vamos a ver, hermanos, el propósito de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, hermanos, no es cargar una cruz colgante. No, hermano. Esta va más allá de todo eso. Cuando dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. La pregunta es, hermano, la pregunta que debemos hacernos es, ¿fue necesaria la ejecución del Señor? ¿Fue necesaria la ejecución del Señor, hermano, por parte de los romanos? Déjeme decirle que sí, hermano. Sí fue necesaria la ejecución romana, hermano. Y vamos a ver, hermanos,
tres razones por las cuales, hermanos, estamos preguntando. ¿Fue necesaria esta ejecución romana? Sí. Tenemos tres razones fundamentales para poder decir que fue necesaria esa ejecución. Él sabía que había venido. Él sabía que iba a morir. Pero era necesario que esto aconteciera. Pero me sorprende, hermanos, lo que dice más adelante. Dice, y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazaret, Rey de los judíos. Eso, hermanos, le caló a muchos. ¿O no? Les caló, hermanos. Les caló, les dolió. ¿Qué querían hacer? Dice, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Y dice Pilato, lo que he escrito, escrito. O sea, no me vengas a decir lo que tengo que hacer. ¿Ustedes me lo entregaron? ¿Ustedes se ensañaron con él? ¿Me lo entregaron? Lo que está escrito, lo he escrito. ¿No tienen? Vuelta de hoja. Les caló, hermano. Pero hermanos, la muerte de Cristo, hermanos, ¿sí? Es que realmente, hermanos, mucha gente no le ha dado el significado. Por eso fue necesaria esta ejecución romana. ¿Por qué, hermanos? Por lo que dice Hebreos 9:22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice, hermanos, la palabra de Dios. Primeramente, hermanos, fue necesaria porque de ahí, hermanos, nosotros, hermanos, se presentó para nosotros la remisión de nuestros pecados. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, aprendemos la necesidad del derramamiento de sangre. Acuérdense que el que estaba en la cruz, hermanos, derramó ¿qué? Toda su sangre, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para remisión de nuestros pecados. Cargar una cruz, hermanos, no significa que cargándola, yo ya, hermanos, mis pecados van a ser perdonados. No. Esto va más allá, hermanos, de todo ese pensamiento, que a veces, hermanos, es equivocado. Para que nuestros pecados, hermanos, fueran perdonados. El mismo profeta Zacarías había profetizado que en una fuente sería abierta para la limpieza del pecado. Zacarías capítulo 13, versículo 1. Cuando el soldado romano vio a Jesús allí en la cruz, cuando ese soldado romano traspasó el costado de Jesús estando clavado en la cruz, ¿qué sucedió, hermano? La fuente fue abierta. La fuente fue abierta. Y cuando se dio cuenta, ¿se acuerdan qué dijo, hermano? Verdaderamente que este era el Hijo de Dios. Juan capítulo 19, versículo 34, hermanos, nos dice la palabra de Dios. Juan 19, 34, hermanos, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, hermano. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado ¿qué? Un hueso suyo, hermano.
no será quebrado hueso suyo, hermano. De hecho, hermanos, Cristo, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, hermanos, sí, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Pablo nos informa que Cristo es nuestra Pascua, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y a través de nuestro Señor Salvador, hermanos, somos librados de la muerte, hermanos. Cristo, hermanos, vino a libertarnos de la muerte, hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Allá estábamos muertos, éramos muertos vivientes, hermano. Dijo un hermano, andábamos como zombies, ¿verdad? Pero hermanos, Cristo, hermano, vino a librarnos de la muerte. Y hasta el momento del Gólgota, hermanos, el mejor momento de la historia judía había sido el día de la expiación, hermano. Eso lo podemos ver, hermanos, en Levíticos, sí, hermanos, esta clase de información, hermano. Pero, hermanos, todo lo que sucedió, hermanos, era para que nosotros comprendiéramos que quien estaba en la cruz, dando su vida por nosotros, hermanos, iba más allá de nuestros pensamientos. Porque dice yo, ¿verdad? Mis pensamientos no son que vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. O sea, es algo totalmente diferente, hermano. Pero también, hermano, ¿qué hizo Jesús para morir? Bueno, tuvimos la remisión de los pecados, pero también se cumplió el eterno propósito de nuestro Dios, hermano. Se cumplió el propósito eterno de nuestro Dios, hermano. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros pudiéramos entender lo que ya Dios había revelado en su palabra. Dice Deuteronomio capítulo 29, hermano. Ese era el propósito, hermano. Deuteronomio capítulo 29, hermano. Versículo 29. Dice la escritura, hermano. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ese era el propósito, hermano. Ese fue el propósito. No solamente obtuvimos la remisión del pecado, sino el propósito eterno de nuestro Dios. Jesús dijo, hermano, fíjense lo que Jesús, hermano, también dijo, porque he descendido del cielo. He descendido del cielo. El Señor está hablando, hermano, literalmente está diciendo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, hermano. Ahorita hay mucho alboroto, hermano, y vienen más, hermano. Vienen, ya están preparando, hermano, las cruces de madera, hermano, para que alguien, hermano, según esto, muy entregado a las cosas del Señor, hermano, va a estar ahí listo para ser, según esto, crucificado, hermano. Cuando el Señor, hermano, no nos dejó eso, hermanos, ese ejemplo, no, hermanos. Él nunca dijo, hermanos, así como me ven, así crucifíquense ustedes. No, hermano. Es algo, hermanos, que ya el Señor había dicho a sus discípulos. Cuidado de los falsos, ¿qué? Maestros. Cuidado, hermano. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. ¿Qué deseaba entonces, hermanos? Vamos a una pregunta. ¿Qué era lo que deseaba o qué era lo que el Padre esperaba del Hijo, hermanos? En primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo, hermanos, 18. Primera carta, ¿qué era lo que el Padre esperaba del Hijo, hermano? Sabemos que fue obediente y obediente hasta la muerte, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, hermanos, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermano. Y hermano, aprendemos que el sacrificio del Señor se tomó como una ofrenda por el pecado de toda la humanidad perdida, hermano. Porque Jesús había venido, hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que Satanás hizo, hermanos, en su expulsión del cielo a la tierra, hermanos. Hermanos, Él tomó venganza, hermanos. ¿Y qué hace? Trastornar la mente del hombre, hermanos, para que se rebelara contra Dios. Después de haber tenido una comunión tan bonita, hermanos, en el Edén, hermanos, el pecado vino a romper esa relación con Dios y el hombre. Por eso fue necesaria, hermanos, fue necesario que Jesús viniera, hermanos, para volver a tener esa reconciliación con el Padre, ese que se perdió, la cual gozaban en ese momento, disfrutaban de la compañía de Dios. Pero aquel enemigo vino y rompió esa relación. Y el que está en la cruz, hermanos, dio su vida para que el hombre, hermanos, lo reconociera, para que el hombre aceptara y viera a que había venido aquel que estaba en la cruz. Vino a morir por nosotros para tener esa nueva reconciliación con Cristo, cumpliendo sus mandamientos. Entonces dice, hermano, 1 de Pedro 1, 18 y 19, es lo que nos está diciendo, hermano, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es cierto que Jesús cargó, hermanos, con nuestros pecados, pero Él fue sin pecado. No tenía por qué haber hecho eso, hermano, pero lo hizo, hermanos, por amor a nosotros, hermanos. Por eso lo hizo. Pero, hermanos, no solamente pasó eso. Hermanos. Acuérdense, hermanos, que todo lo que sucedió, hermanos, era para que nosotros comprendiéramos, hermanos, quién pagó el precio que nosotros deberíamos de haber pagado. Fue el mismo Señor Jesucristo, hermano. Fue el mismo Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando Él da su vida con nosotros, era para reconciliarnos, para reconciliar al hombre con Dios. Cuando Adán pecó en el jardín, la humanidad, hermano, fue separada de Dios. Dice Isaías 59, 1 y 2, hermano. Isaías 59, 1 y 2. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, hermanos, nos separó de Dios. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que sucedió. Aquella armonía perfecta y la belleza de aquella criatura con el Creador se había reventado, se había roto, se había separado. Aquello que estaba tan unido, el pecado vino y cortó. Así es el pecado, hermanos, hoy en estos tiempos. La armonía perfecta se rompió, hermano, pero fue necesaria la muerte de Cristo para que el hombre regresara a Dios, según nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 16. Efesios 2:16 es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Efesios 2:16, hermanos, dice: y mediante la cruz, ese que estaba en la cruz, hermano, Jesús, hermano, que estaba en la cruz, hermano, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Lo que se había roto, hermanos, ahora se estaba uniendo a través de Cristo, hermano. Qué bonito, ¿no? Que hubo alguien, hermanos, que vino a morir por nosotros, que vino otra vez a tener ese ligamiento, hermanos, otra vez ese enlace, hermanos, para con Dios. Pero tuvo que venir a morir el Señor Jesucristo. O sea, digo, eso de cargar su cruz, hermanos, va más allá, hermanos, del pensamiento de todo ser humano. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame.
Pero no es cargarla así, hermanos, de madera, de oro, de plata, no sé. No. Esto va más allá, hermanos, de lo que el hombre tiene en su mente. Seguir a Jesús, hermano, nos va a costar mucho, mucho seguir a Jesús. Tenemos que renunciar a nosotros mismos, entregarnos completamente al Señor Jesucristo, hermanos, y ponerle un alto, hermanos, ¿sí? A ese pensamiento de llegar a decir, sí, soy cristiano, ¿sí? Pero, hermanos, realmente estamos realmente convencidos del paso que dimos. Estamos convencidos de que seguir a Cristo, hermanos, va más allá de un pensamiento. Esto es entregarse totalmente a Él, sabiendo que Él se entregó totalmente por usted y por mí. Esa es la gran diferencia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Pero también, hermanos, la otra parte, hermanos, sí, importantísima, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 10, hermanos, dice la palabra de Dios. Romanos 5:10. Miren lo que dice, hermanos, la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, sí, seremos salvos por su vida. Él vino a dar la vida por usted y por mí. Y de esa manera, hermanos, llegamos a obtener también la salvación, cumpliendo, hermanos, lo que el Señor dejó escrito. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cristo vino a dar su vida por nosotros. Nosotros creímos en el Hijo de Dios, lo aceptamos, confesamos, hermanos, que realmente, hermanos, no hay nadie como Él para llevarnos al Padre y darnos esa salvación y esa vida eterna. Por lo tanto, hermanos, llegamos a una conclusión, hermanos, de la cual Jesús necesitó morir porque el hombre había sido separado de Dios debido al pecado que llegó hacia él. El propósito eterno de los cielos fue que la muerte de Cristo, hermanos, se lleva a cabo para que esto se pueda cumplir en el día final, ¿sí? Si nosotros permanecemos fieles a Dios, hermanos, se va a cumplir la promesa que el Señor hizo para nosotros. Padre, donde yo esté, quiero que también que ellos estén conmigo. Se va a cumplir, hermanos, esa promesa. No dudemos. La cruz de Cristo va más allá, hermanos. El hombre, hermanos, el hombre tiene una mente pequeña, hermanos, a comparación de la mente de Dios, hermanos. Pero gracias a que tenemos su palabra, nos damos cuenta, hermanos, que la cruz, hermanos, va más allá de lo que nosotros pensamos. 2, hermanos, y último. ¿Por qué murió Jesús, hermanos? Bueno, déjenme decirle, hermanos, para que quede demostrado, óigalo bien, para que quede demostrado el gran amor de Dios. A veces leemos lo que Juan dice, ¿verdad? Juan dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hasta ahí nos quedamos, hermano. Ah, sí, porque dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, no tenga vida eterna. Qué bonito. Porque esto va más allá, hermano, de leerlo. Hay que llevarlo hacia nosotros, hay que hacerlo propio, hermano. Hay que meterlo muy adentro de mi corazón, que no se me olvide el propósito de lo que Juan está diciendo, hermanos, acerca de ese amor tan grande que Dios tuvo para con nosotros. Esto va más allá. No se trata nada más de leerlo, sino, hermanos, metérnoslo muy aquí, muy adentro, hermanos, y tenerlo ahí, hermanos, en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, en los momentos de enfermedades, en los momentos de cosas, hermanos, que nos suceden en la vida. Porque, hermanos, estamos aquí para sufrir los estragos de la vida, hermanos, también. Pero tenemos ese gran amor, que es el que muestra Dios a través
de su palabra. El amor de Dios, hermano, porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, hermano, murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Hermano. La debilidad del hombre quedó demostrada, hermano. Sí, hermano, somos débiles. ¿Por qué, hermano? Porque Dios sabe, hermanos, que va a llegar el momento en nuestras vidas, hermanos, la debilidad, como le pasó a Judas, como le pasó a Pedro. La debilidad lo llevó, hermanos, ¿qué? A vender a su maestro. Y hasta le dio señal y le dijo, al que yo ¿qué? Al que yo besare, a ese ¿qué? Prenderlo. La debilidad, hermanos, le ganó a Pedro, hermanos. Pedro, hermanos, había dicho que con él iba a ir hasta la muerte. ¿O no dijo Pedro? Que él iba a ir hasta la muerte con él. ¿Y qué pasó? Le ganó la debilidad, traicionó también al maestro, lo siguió de lejos, lo negó, hermano. Pero el amor del Señor estaba ahí, hermano, mostrándole a Pedro que aún a pesar de su debilidad, el Señor lo amó. ¿Sí o no, hermano? Porque el Señor lo amó. Le dio otra oportunidad. Ay, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Se debilitó, hermano. La pregunta es, ¿podemos nosotros también llegar a debilitarnos o no? De repente, hermanos, nos puede llevar a debilidad. Pero ¿qué dice Pablo? Cuando soy débil, ¿qué soy qué? Más fuerte. ¿Pero por qué, hermano? Porque necesitamos, hermanos, aprender a confiar en el Señor. Humanamente hablando, la frase que menciona mucho el hermano, humanamente hablando, somos carne, ¿verdad? Y llega la debilidad, hermanos, en nuestras vidas. Pero mientras el Señor no venga, tenemos la oportunidad de recapacitar, de reflexionar y decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, porque sé lo que has hecho por mí. Entonces, hermanos, ¿por qué murió Jesús, hermano? Para que quedara demostrado el amor de Dios hacia nosotros y para entender que la debilidad del hombre, hermanos, nos va a llevar a traicionar a Jesús, a negarle a Jesús, a rechazarle. Hermanos, en los momentos y en ocasiones, la mente se nos turba, hermano. Satanás es bien astuto, ¿no? Trabaja mucho con la mente del hombre, ¿no? Porque ese es el trabajo de él. Hacer que aquellos que estamos siguiendo al Señor, aquellos que vamos tras las pisadas del Maestro, ¿no? Quiere sacarnos de ese camino, ¿no? Quiere debilitarnos y, hermanos, y empezar a alejarnos como Pedro. Pero hay que enderezarnos, ¿no? Hay que enderezarnos. Sí. Y seguir, hermanos, al Maestro, hermanos. La traición de Judas, la negación de Pedro, el rechazo, hermanos, hacia Jesús por parte de la nación judía, todas estas cosas provocaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A los suyos vino, los suyos ¿qué? No le recibían, no lo quisieron, hermano. Vino a los suyos, lo dice, más a los que le recibieron, les dio potestad de ser ¿qué? Llamados ¿qué? Hijos de Dios. O sea, hubo quienes lo rechazaron, pero hubo también quienes entendieron, hermanos, el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. Todo esto, hermanos, provocó la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. La humildad de Jesús, hermanos, siendo Él el Hijo de Dios, la humildad de Jesús, hermanos, llevó, hermanos, mucho más allá de lo que nosotros podemos entender la humildad. La humildad de Jesús, hermano, siendo Él el Hijo de Dios, porque se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué, hermanos? Haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8, hermanos. Humildemente dijo en el Getsemaní, hágase ¿qué? Tu voluntad. Es que eso venía, hermano.
humildemente se entregó, hermano, por usted y por mí, por toda la humanidad. Es decir, hermanos, que la necesidad, hermanos, desesperada del hombre por tener otra vez esa reconciliación, ese perdón de pecados, esa salvación, ¿sí? Ese reencuentro otra vez con Dios. Hermanos, es desesperante, hermanos, cuando alguien necesita desesperadamente, hermanos, entender por qué Jesús murió en la cruz. Ahí, hermanos, estaba ofreciendo todo, hermanos. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ahí entregó todo, hermano. Todo lo entregó con esas palabras. Perdónanos. Perdónanos. No les tomes en cuenta todo esto. Sí, me despreciaron, me abofetearon, me escupieron, me escarnecieron, se ensañaron conmigo en el pretorio. Perdónanos, porque no saben lo que hicieron, no entendieron el propósito, así como Juan no da algo así, hermanos, como para decir o mostrarnos el grande amor de Dios para con nosotros. Así estamos nosotros, hermanos, que no comprendemos qué tan grande es el amor de Dios para la humanidad, hermanos. Pero aquí está escrito en su palabra, hermanos. Aquí está escrito en su palabra. Recuerden, hermanos, que el hombre sin Dios, hermanos, no tenía esperanza de nada. Y así vive hoy la gente, hermanos, también. La gente que está sin Dios, sin Cristo, no tiene esperanza, hermanos. Y necesitan urgentemente, hermanos, conocer el propósito de ese que estaba en la cruz, dando su vida por nosotros. Romanos 3:10, hermanos. Dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así está el hombre. No hace por buscar a Dios, pero tiene que hacerlo urgentemente. El tiempo se está acabando, el tiempo se está agotando. Cuando toque, hermanos, el día final, para muchos será un día de gran gozo, de gran alegría, de un gran contentamiento, hermanos. Pero para otros será un día, hermanos, doloroso, triste, angustiante, hermanos. Si aquel rico pedía una gota de agua, imagínate en el día final, hermano. Si aquel rico estaba pidiendo que le enviaran a Lázaro para que mojara sus dedos, hermanos, y le llevara, hermanos. Imagínate en el día final, hermano, la desesperación de no poder recibir nada, nada, ni la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque desperdició el tiempo, hermanos, y nunca hizo por buscar a Dios. Nunca hizo por reconciliarse, nunca llegó a conocer el propósito por el cual, hermanos, se había separado de Dios. El pecado lo separó, pero no hizo ni siquiera el intento por darse cuenta lo que hizo Satanás con él. En el día final, hermanos, para muchos va a ser de gran dolor, de gran tristeza, de gran llanto y crujir de dientes, hermanos, por toda la eternidad. Hermanos, algún día un hermano me decía, hermano, ¿y por qué usted no da temas del Antiguo Testamento? Le digo, hermano, no que desprecie el Antiguo Testamento. Hay mucho de dónde hablar también, pero mi enfoque es Cristo. Su enfoque, hermano, debe ser Cristo, hermano. El enfoque de toda persona debe ser el Señor. El Antiguo Testamento es importantísimo. Aprende uno mucho, hermano. Hay mucha historia que aprender y muchos ejemplos, hermanos, que nos llevan a poder entender y comprender por qué ya se había hablado de ese Mesías que iba a llegar hasta esa cruz. Pero que mi enfoque sea, hermanos, como dice Pablo, ¿sí?, predicar a Cristo
crucificado. En Hebreos capítulo 2, versículo 9. En Hebreos 2, 9. Termino con este pasaje. Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios buscase la muerte por todos. O sea que, dice uno, Dios diciendo que le gustó morir, hermano, por nosotros, aún con impedimentos, Él quiso morir, porque venía a cumplir la voluntad de su Padre. El apóstol Pablo, hermanos, hace también un agradecimiento. Declaró Pablo, hermano, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué no dices, yo quiero ser el primero en pasar y venir a los pies de Cristo? Si ya entendiste el propósito por el cual Jesús vino a morir, si ya lo comprendiste, si ya lo entendiste, ¿por qué no dar un paso hacia adelante y aprovechar el tiempo? Porque dicen por ahí que ahora el reloj viene de reversa, ¿no? Dicen por ahí. Pero no sabemos la hora en que el Señor va a venir. Pero va a venir, hermano. Pero todo lo que se está viendo son, ¿no?, cosas que se están preparando para la segunda venida de Cristo. ¿Quieres estar con Cristo eternamente? ¿Quieres gozar de esas moradas celestiales? ¿Quieres también decir como Pablo, el cual yo soy el primero? Hermano, Pablo entendió el propósito del Señor cuando le habló, hermano. Cuando le mandó decir por parte de Ananías, ¿sí?, yo le mostraré lo que va a sufrir por mi causa. Y aún así, se entregó. ¿Quieres entregarte? ¿Podemos llenar el bautisterio? ¿Qué te detiene? Si no entendiste el propósito, no lo dejes con los brazos cruzados. Arrepiéntete. Confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y bautízate para el perdón de tus pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo y el mismo Señor te añada, porque sea hermano, a su iglesia. Dios lo bendiga. Hermanos, vamos a cantar el himno número 11. El himno número 11. Hermosos himnos. Cantemos. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Ahí podré yo descansar. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará el tentador.
estás en santificado sea tu nombre. Padre Santo, gracias. Gracias por cuidarme, por protegerme. También esta mañana trabajamos por el día. Gracias, Padre. Mis hijos, cuidando y protegiendo. Padre mío. Bendice nuestro Padre. Bendice el trabajo de todos. Te amo siempre. Acompáñanos a que sigamos fieles a tu palabra. Estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios hemos llegado a un feliz término. Pero antes de entrar a comentarios, vamos a tener